Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Diana Plata García, soy estudiante de la carrera de Pedagogía en la Universidad Univermillennium, plantel Nezahualcóyotl. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Abdiel Reyes Escobar, soy estudiante en la carrera de Pedagogía en la Universidad Univermillennium en el plantel Nezahualcóyotl. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Ariadna Reyes Guzmán, estudiante de la carrera de Pedagogía en la Universidad Univermillennium, plantel Nezahualcóyotl. En la nota de hoy abarcaremos los acontecimientos sucedidos en el siglo XX, enfocándonos más sobre la educación, partiendo desde el antes hasta la actualidad. Principales acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales durante el siglo XX. Los económicos. La Segunda Guerra Mundial estimuló la industrialización por el aumento de la demanda externa y de los precios. Las economías latinoamericanas y sus sectores industriales aprovecharon para expandirse y ganaron en diversidad y complejidad. Acontecimientos de la Primera Guerra Mundial al presente. Europa en el foco de la historia en el siglo XX fue un siglo de violencia excesiva. Ello se manifestó sobre todo en los años 1914 y 1939, los comienzos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial respectivamente. La Primera Guerra Mundial fue en 1914, la Revolución Mexicana 1910 a 1920. La Revolución Rusa se dio en 1917, la Gran Depresión se dio en 1929 y la Segunda Guerra Mundial se dio en 1939 a 1945. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia, y los elementos principales que influyen para abandonar el carácter errático del ser humano y que éste se establezca en lugares estratégicos para proveer de alimentos a la comunidad. Es en ese momento en que comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, padres a hijos, y por lo tanto de las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros para hacerse de provisiones. La complejidad de la educación comienza a aparecer por la comunicación que se establece a través del intercambio de mercancías entre diferentes grupos de diversos lugares. Por otro lado, también se originaba la división de clases sociales de forma incipiente y rudimentaria que marca en siglos posteriores a la educación. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, India, China, Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua. La similitud educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basaba en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos, escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión. Les hablaré un poco de la educación de las mujeres en el siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, como hemos aprendido, durante muchos siglos la mujer fue considerada como un ser inferior. Hubo que esperar al Concilio de Trento para tener la certeza de que estas eran seres pues animados. Un ejemplo de ello es en el siglo IV después de Cristo, que ha quedado en la historia, y es el de Hipatia de Alejandría.
una mujer científica, libre y autónoma, que fue brutalmente asesinada por la Iglesia Católica por defender lo que creía. Regresando a finales del siglo XIX, la mujer era sumisa y dependiente del varón. El único valor importante que se le daba era el de mujer reproductora, o sea que simplemente servían básicamente para tener hijos y criarlos. Sobre todo donde un contexto en donde España debía reconstruirse después de dejar millones de muertos debido a la guerra civil. Por este motivo, gran parte de las mujeres eran analfabetas, ya que la imposibilidad de salir. Por este motivo, gran parte de las mujeres eran analfabetas, ya que no se les permitía salir y pues básicamente lo que tenían que hacer era cuidar a los hijos y ser pues madres reproductoras. Y pues obviamente no se les permitía tener acceso a ningún tipo de educación. A principios del siglo XX comenzaron a hacerse nuevas corrientes donde las mujeres reclamaban su liberación y pretendían demostrar que eran capaces de introducirse en el mundo laboral. El 26 de octubre de 1901 se aprobó un Real Decreto en el cual se establecieron programas comunes, tanto como para hombres como para mujeres, donde se establecían y se mejoraba la educación de las mujeres. Aunque a ellas las seguían formando en labores tipos de domésticos. La llamada Escuela Nueva fue un movimiento pedagógico heterogéneo iniciado en el final del siglo XIX. La Escuela Nueva, llamada también la Escuela Activa, surge como una reacción a la escuela tradicional de las relaciones sociales que se imperaban en la época de esta. Se constituye en una verdadera corriente pedagógica, en una propuesta educativa del nuevo perfil. Quizás cuando al finalizar de la Primera Guerra Mundial, la educación fue nuevamente considerada esperanza de paz. Tal como nos cuenta Martori, fue en el siglo XX cuando en la España las instituciones como la Nueva Escuela y la Institución Libre de Enseñanza impulsan las experiencias coeducativas para fomentar la educación conjunta de niños y niñas, propuesta que fueron atacadas por los sectores más próximos a la Iglesia y que con el fin de la Segunda República se imposibilitó su evolución. Un dato curioso, es en 1970, con la Ley General de la Educación, cuando se anula la prohibición de escuelas mixtas, cuando se consigue la coeducación en las escuelas. Se puede decir que durante la Segunda República ya se habían llevado a cabo algunas iniciativas que favorecieron la educación de la mujer, como es el caso de las misiones pedagógicas. Las escuelas nuevas. Esto es una propuesta para el bienestar de las y los estudiantes, teniendo en cuenta los espacios dentro y fuera de la escuela para desarrollar y poner a prueba sus aprendizajes y competencias y sus procesos de aprendizajes autónomos. La pedagogía social, autoritaria y crítica. La pedagogía crítica es una manera de tratar la vida diaria, lo cual intenta ofrecerle a los estudiantes y demás personas jóvenes desarrollar una conciencia crítica. También es una herramienta para que los estudiantes reflexionen y desarrollen una manera de examinar sus vidas y experiencias. El autorismo pedagógico, según Gómez, es el ejercicio violento para demandar el cumplimiento de los subordinados, estableciéndose una relación de dependencia de uno con respecto al otro, de tal suerte que la autoridad se legitima por el ejercicio de la fuerza. Ahora con ustedes la pregunta más esperada.
¿Cuál es la importancia de la historia en la pedagogía? Pues la historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, por más primitiva que sea, en la que no se presente la educación, comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, desembocando en culturas complejas transformadas en sociedades. En las culturas y sociedades no se presentan únicamente tradiciones y sincretismos, sino que todo esto se convierte en una gama de concepciones religiosas, filosóficas y tecnológicas, que son la base de las idiosincrasias de cada país. Todo esto se fusiona en la concepción pedagógica actual y por lo tanto es lo que le da la vida y sentido de pertenencia al acto educativo. Para finalizar, gracias a las elaboraciones de este trabajo hemos llegado a conocer aspectos de suma importancia con respecto a la historia general de la educación. Conocimos el origen de cada uno de los hechos históricos, entendiendo que la educación está presente en la vida del hombre desde los comienzos de su existencia y, en conclusión, la educación ha ido evolucionando gradualmente a través de los siglos y no debemos dejar en el olvido a los hechos históricos de las épocas. Han sido marcadas como la expansión de sistemas educativos. Gracias a las elaboraciones de ese trabajo hemos llegado a conocer un poco más acerca de temas de vital importancia para nosotros. Espero que este trabajo haya sido de super gusto. Gracias. En 1909 se amplió el límite superior de la edad escolar hasta los 12 años. Esta medida provocó que la cifra de alumnas en las escuelas nacionales aumentaran el 57%, esto entre 1910 y 1930. Esta y entre otras medidas ponían en manifiesto la importancia que habían adquirido de la erradicación del alfabetismo, esto en mujeres y en la defensa de la igualdad de mujeres y hombres. Sin embargo, a pesar de estas medidas y dada la situación de origen, esto es las altas tasas de analfabetismo arrastradas desde el siglo anterior. Los datos seguían siendo muy preocupantes y su evolución era muy lenta. Y bueno, con esto concluimos la breve información de la educación de las mujeres durante el siglo XIX y el siglo XX. En conclusión, es importante ver hacia el pasado y saber cómo es que antes era la educación, ya que si lo vemos de esa manera ha sido un salto enorme, cómo se educaba antes y cómo se educa ahora, ya que ahora se pide más que el alumno sea más participativo, que sea más activo, que el profesor solo sea como un trampolín hacia el alumno y de tal manera que todas las herramientas que tenga dentro y fuera del aula sean servibles para él, ya que se busca que no solo lo que el maestro le diga sea lo que sea cierto, sino que el alumno se ponga a pensar y se ponga a investigar sobre los temas vistos en clase y así él tener un mejor aprendizaje, por así decirlo, ya que no solo se queda con lo que el profesor le dijo, sino que también tiene sus propias fuentes, por así llamarlo, y de igual manera, pues antes era muy estricta la escuela y pues ahora son un poco más liberales en el sentido de que lo mismo, pues el alumno la persona activa y yo siento que es muy bueno y es un salto enorme, ya que, pues como lo mencioné antes, es
que el alumno es más participativo y que no se queda con las dudas. Y por decir, antes el alumno era castigado o humillado, por así decirlo, cuando preguntaba algo que no le quedaba claro. Pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta pues que no está mal preguntar las cosas, sino al contrario, es mejor preguntar las cosas y no quedarse con las dudas, pues el maestro también a final de cuentas está para eso, para aclararnos nuestras dudas. Y pues al igual pues no hay maestros que lo han tomado a buena manera y por eso es que se pide al alumno que investigue por su parte, que no se quede solo con las cosas que se dicen en clase. Eso es todo, amigos. Está horrible.